Y estamos de regreso en Telediario Federal con mucho más para compartir con ustedes y vamos a continuar hablando de salud, pero no en términos de pandemia ni de coronavirus, sino también atendiendo a otros aspectos que hacen a la salud integral. Desde principios de año y hasta acá, esa es la propuesta, poder reflexionar sobre aspectos psicológicos, aspectos que tienen que ver con la alimentación, la actividad física y también sobre aquellas enfermedades o síntomas a los que hay que estar atentos para conseguir una salud integral. Y hoy, como tema, proponemos hablar del estrés para plantear un cierre de año, comienzo de otro, a lo mejor con una administración distinta de los tiempos, de las energías y, por qué no, plantearnos un año más calmos, más relajados, porque bueno, esta situación puede estar teniendo efecto en nuestra salud y en nuestro sistema inmunológico. ¿Cuáles son los síntomas y los efectos más comunes del estrés? Con eso vamos a hablar junto al especialista, el doctor Pablo Ortiz, que ya está con nosotros. Lo saludamos. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Hola Marina, buen día. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, nosotros engalanados por su desembarco, su participación, y la propuesta en el día de hoy tiene que ver con el estrés, esta instancia que para muchos es tan ambigua, no sabemos muy bien cómo definirla, pero sí tenemos en claro que tiene impacto en nuestra salud. ¿Qué podemos decir respecto del estrés, doctor? Sí, el estrés históricamente se define como una serie de situaciones adaptativas, orgánicas, emocionales, psicológicas, que han acompañado, digamos, a todas las especies, sobre todo de mamíferos, durante toda la evolución. Particularmente la especie humana es lo que ha permitido sobrevivir a diferentes amenazas y convertirnos como la especie dominante en el planeta. Entonces decimos que la situación de estrés, como se define generalmente, son adaptaciones orgánicas que nos permiten defendernos ante diferentes amenazas. Clásicamente se define como las modificaciones que sufre el organismo para prepararse para la lucha o para la huida, por ejemplo, ante la amenaza de un depredador, de una acción climática, de cualquier cuestión de la naturaleza que nos genere una amenaza a nuestra supervivencia. Entonces, dentro del organismo de cualquier ser vivo, particularmente los humanos, se producen una serie de cambios adaptativos que implican un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, la secreción de ciertas hormonas que nos permiten estar más alerta y responder con mayor rapidez y con mayor precisión para escaparnos de un peligro o para enfrentarlo, ¿sí? Esas son las situaciones, eso es lo que nosotros denominamos desde el punto de vista biológico como estrés. Esto también tiene una implicancia social porque las amenazas que sufre la especie hoy en día no parten tanto de depredadores como, qué sé yo, leones, tigres o cuestiones así, digamos, un animal que nos vaya a comer, pero sí situaciones de tipo social y económico que también nos generan ponernos a la defensiva y generar esa respuesta orgánica. Nosotros podemos definirlo como un estrés que puede ser un estrés saludable, entre comillas, que es un estrés agudo, que son esos cambios que nos permiten adaptarnos rápidamente para defendernos de una amenaza. Pero cuando esos cambios están actuando permanentemente en nuestro organismo, claro, ya empiezan a generar una acción negativa, ¿sí? Porque aumentan como el trabajo permanente que tiene que hacer el corazón, aumenta la presión arterial en forma permanente, hay un bombardeo de estas hormonas que son beneficiosas en el corto plazo, pero que a largo plazo pueden generar daños a nivel cardiovascular, cerebral o en otros órganos. Por eso, primero definimos que el estrés en general es algo bueno, es una reacción orgánica para defendernos de una amenaza y tratar de ponernos a salvo de esa situación. Pero cuando el estímulo que nos genera esa respuesta de estrés es inadecuado para el tipo de respuesta que tenemos, ya empieza a generar problemas y puede afectar la salud cuando esto sucede en forma crónica.
Claro, vivir en un permanente estrés, en una situación cotidiana, encontrarse en una situación, justamente una escena de peligro en la ruta, hace que se activen nuestros órganos, nuestros sistemas y generemos una tensión para reaccionar a tiempo, pero cuando vivimos en estrés, esa situación sería un estrés bueno, pero cuando vivimos en estrés permanente podemos sufrir algún tipo de consecuencias. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico? ¿Estamos más vulnerables cuando vivimos en estrés, doctor? Sí, eso está demostrado ya con muchos trabajos que digamos, las personas que están bajo una presión laboral, social, económica en forma permanente, tienen más tendencia a enfermedades como la depresión, tienen más tendencia a la aparición de ciertos cánceres que tienen vinculación con una alteración en el sistema inmunológico, entonces las hacen más vulnerables a estas enfermedades por situaciones justamente digamos, que tienen, digamos, son bastante complejas porque intervienen muchos sistemas, pero hacen que el individuo, cuando está bajo un estrés crónico, tenga una disminución de la capacidad de respuesta inmunológica y eso abre la puerta para múltiples enfermedades, que pueden ser enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, metabólicas o algunos tipos de cáncer también. Bien, e incluso también como alternativa el coronavirus, ¿no? Si tiene un impacto sobre el sistema inmunológico también puede encontrarnos parados de otra forma, estar en situación de estrés. ¿Cuáles son los síntomas o las luces rojas que deberían indicarnos que estamos estresados y que tenemos que tomar medidas? Fundamentalmente, ya más que síntomas físicos, ¿sí? Que eso es una consulta sumamente frecuente, síntomas físicos o signos físicos o hallazgos físicos como hipertensión arterial, aumento permanente de la frecuencia cardíaca, digamos, eso a nivel cardiovascular. Los infartos tienen mucha implicancia en situaciones de estrés agudo, pero también hay otro tipo de situaciones como puede ser alteraciones a nivel de la piel, caída del pelo, alteraciones gastrointestinales y sobre todo alteraciones de la conducta. Digamos, vos nombrabas recién, Marina, el tema de la presencia de la pandemia y cómo nos ha cambiado, digamos, muchas de nuestras conductas. Y eso es un tema que no se ha tocado demasiado, lo que es la afección del estado emocional o de la salud mental de gran parte de la población y cómo esto ha afectado, o sea, cómo los cambios de conducta han tenido implicancia en la aparición de estas enfermedades, muchas veces con poco tratamiento o sin ningún tratamiento. Entonces, surgen situaciones como la ansiedad, incertidumbre, miedo, depresión, ideas negativas con tendencia al suicidio. Entonces, este estrés crónico permanente que hemos sufrido durante todo lo que fue el 2020, decimos que nos ha tomado, no de sorpresa, pero sí con la guardia baja. Entonces, hay un montón de situaciones que mucha gente todavía la continúa viviendo con mucho miedo, se genera miedo a la muerte, ¿sí? Entonces, eso todavía no lo hemos podido resolver como sociedad en su conjunto. Y eso va a traer consecuencias negativas en el largo plazo. Pero sobre todo haría hincapié en estos síntomas, sobre todo que es de la especialidad de la psicología, de la psiquiatría, que son las ideas negativas, miedo, ansiedad, angustia, sensación de soledad, y sobre todo la incertidumbre. No poder anticipar o no tener un mecanismo adecuado para anticipar qué es lo que va a pasar. Eso genera mucha ansiedad y mucho estrés. Claro, bueno, y el estrés es un punto de conexión también entre el cuerpo y la psiquis, ¿no? Se aborda desde distintas disciplinas. ¿Hay maneras o recomendaciones para tratar de evitar este tipo de situaciones? Y nosotros podemos dividirla desde el punto de vista orgánico y del punto de vista psicológico. Del punto de vista orgánico, lo que repetimos siempre, que parece, digamos, son palabras repetitivas, pero siempre son importantes. El tema de la actividad física libera sustancias que se llaman endorfinas, que disminuyen esa respuesta orgánica al estrés crónico, ¿sí? Y aparte, digamos, también regulan ciertas cuestiones como el tono vascular, la frecuencia cardíaca, como que estamos mejor preparados cuando hacemos actividad física,
que no es necesariamente intensa, pero sí darle una continuidad, digamos así, a la actividad física. Puede ser caminata, salir a trotar, bicicleta, digamos, dentro de lo que se pueda. La actividad física nos ayuda muchísimo, ¿sí? Lo otro es, digamos, por supuesto, con conductas saludables como disminución del consumo de sal, controles periódicos de la presión arterial, ¿sí? La disminución de peso y cuidarse con una dieta saludable. Esas son medidas generales, simples, que lo que van a hacer por ahí no es evitar la situación de estrés, pero sí mejorar un poco la respuesta de nuestro organismo ante ese estímulo negativo. Y por otro lado tenemos lo que son las medidas más de tipo personal, emocional, con respecto a cómo vamos a encarar la situación que nos está afectando. Entonces, eso siempre tiene una variación individual y está, digamos, en el consultorio siempre, cuando vemos una situación, una persona que no lo puede resolver por sus propios medios, derivamos a un profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, que en realidad no le va a proporcionar la solución, pero sí lo va a ayudar al paciente o a la persona que está transitando esa situación a encontrar herramientas que le permitan responder mejor o adaptarse mejor a esa situación que le está haciendo sufrir. Bien, bueno, doctor, ha sido un gusto poder escucharlo, un tema que también es fundamental y por qué no para plantearnos un 2021 distinto, con otra actitud y con otros cuidados para cuidar toda nuestra salud integral. Así que ha sido muy valioso el aporte. Muchísimas gracias por la participación y nos reencontramos la semana que viene como todos los jueves. Un abrazo. Gracias, que tengan buena semana. Igualmente.